suscribiros y activar la campanita. Si os gustan las historias, no olvidéis comentar y compartir vuestras impresiones. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Nicolás y tengo 10 años. Hoy quiero compartir con vosotros mi historia. No es solo una historia personal, sino un reflejo de la lucha que muchos niños enfrentan en la vida. Desde muy pequeño, aprendí que el mundo no siempre es justo y que las circunstancias pueden llevarnos a lugares oscuros. Sin embargo, a pesar de todo, siempre he creído que hay una luz al final del túnel. Mi vida comenzó en un pequeño departamento en un barrio humilde. Era un lugar modesto, pero estaba lleno de amor. Mi padre, un hombre trabajador y soñador, siempre se esforzaba por darme lo mejor. Me contaba historias de su infancia, de cómo había superado adversidades y de la importancia de nunca rendirse. Mi madre, aunque ausente en mis recuerdos, había sido parte de mi vida, pero se marchó cuando yo era muy pequeño. A pesar de su ausencia, mi padre siempre encontró la manera de hacerme sentir amado. Sin embargo, todo cambió cuando mi padre enfermó. Recuerdo aquel día con claridad. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando nuestra pequeña sala, pero en el aire se sentía una tensión palpable. Mi padre tosía frecuentemente y su rostro se veía pálido. A pesar de mis súplicas y de las lágrimas que caían de mis ojos, no pudimos conseguir el dinero necesario para un tratamiento adecuado. La enfermedad consumió a mi padre rápidamente, y en cuestión de semanas, lo perdí. La soledad se apoderó de mí. Sin un hogar y con el corazón roto, me vi obligado a vivir en las calles. El primer día fue el más difícil. La sensación de desamparo era abrumadora. Recorrí las calles, buscando un lugar seguro donde acurrucarme, donde pudiera sentirme a salvo, aunque fuera solo un momento. Desde entonces, mi vida se convirtió en una lucha diaria por sobrevivir. Los días eran largos y fríos, y las noches eran aún peores. Me acurrucaba en un viejo cartón que me servía de refugio. A veces, pasaba horas sin comer, esperando que alguien me ofreciera una moneda o un trozo de pan. Recuerdo un día en particular en que el hambre me golpeó con una fuerza desgarradora. Me senté en un rincón, observando a la gente pasar, todos tan ajenos a mi sufrimiento, y me pregunté si alguna vez encontraría una salida. El tiempo en la calle me enseñó a ser astuto. Aprendí a buscar comida en los contenedores de basura, donde a menudo encontraba sobras de restaurantes. Había días en que el único alimento que podía conseguir era un trozo de pan duro o unas sobras de comida. La sensación de hambre se convirtió en parte de mi vida diaria, y con cada bocado que lograba conseguir, me prometía a mí mismo que algún día cambiaría mi destino. Las noches eran aterradoras. El frío se metía en mis huesos y los ruidos de la calle me mantenían despierto. A veces, escuchaba gritos lejanos o el sonido de botellas rompiéndose, y me acurrucaba más fuerte en mi cartón, tratando de ser invisible. La soledad y el miedo eran mis constantes compañeros, y aunque intentaba ser valiente, a menudo me encontraba llorando en silencio, deseando tener a alguien a quien amar y que me amara. Sin embargo, a pesar de todas las penurias, siempre había una chispa de esperanza en mi corazón. A menudo imaginaba lo que sería tener una vida normal, ir a la escuela, tener amigos y un hogar cálido. Estos sueños me impulsaban a seguir adelante, a no rendirme. Aunque la vida en la calle era dura, sabía que no podía dejar que me definiera. Un día, mientras estaba sentado en la acera, observando el ir y venir de la gente, vi algo que cambiaría mi vida para siempre. Era un día soleado, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Un hombre vestido con un elegante traje y corbata estaba discutiendo acaloradamente con otro. La multitud se aglomeraba alrededor, y el bullicio de las voces me hizo sentir inquieto. La escena me parecía extraña, como si estuviera presenciando algo importante. De repente, vi un destello metálico. Un francotirador estaba apuntando hacia el hombre del traje. Mi corazón se detuvo por un instante, y sentí que la adrenalina corría por mis venas. El tiempo parecía detenerse, y toda la confusión a mi alrededor se desvaneció. Mi mente entró en un estado de alerta máxima. Sabía que debía actuar, aunque era consciente de que mi vida podría estar en peligro. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el hombre y grité, «¡Cuidado!». Mi voz resonó en la calle, y en ese momento, el hombre se giró hacia mí, sus ojos llenos de sorpresa. En un instante, el francotirador disparó. El sonido del tiro fue ensordecedor, y el hombre cayó al suelo,
mientras la multitud estallaba en gritos de terror. Mis piernas temblaban, pero no podía quedarme allí parado. Me acerqué al hombre que yacía en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Ayúdame, le pedí a la gente que estaba alrededor, pero todos parecían demasiado asustados para actuar. La confusión reinaba, y el caos me rodeaba. Pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Tenía que hacer algo. Mientras los paramédicos llegaban rápidamente, yo me agaché junto al hombre herido. Su rostro estaba pálido, y respiraba con dificultad. «Eres un valiente, niño», logró decirme entre jadeos. «Gracias por salvarme». Sus palabras resonaron en mi corazón como un eco. No sabía qué responder. No me consideraba un héroe, simplemente había actuado por instinto. Los paramédicos comenzaron a atenderlo, y yo me quedé a su lado, sintiendo una extraña mezcla de miedo y orgullo. Cuando lo llevaron en una ambulancia, vi que muchos en la multitud me miraban con admiración. Nunca había experimentado algo así. Para mí, era solo un acto instintivo, pero para ellos, era un acto de valentía. Esa noche, mientras me acurrucaba en mi cartón, una sensación de esperanza creció en mi interior. Tal vez, solo tal vez, había algo más allá de la lucha diaria por sobrevivir. Pero también sabía que la vida en la calle seguía, y mañana tendría que enfrentar la realidad nuevamente. Sin embargo, en mi corazón, había una chispa que me decía que las cosas podían cambiar. A la mañana siguiente, mientras buscaba algo que comer en un contenedor de basura, escuché una voz familiar. Era el hombre al que había salvado. «Nicolás», gritó, acercándose a mí con una gran sonrisa. Me sorprendió verlo. Se presentó como el señor Martín, un empresario de éxito. «Quiero agradecerte por lo que hiciste por mí», continuó. «Como forma de agradecimiento, me gustaría ofrecerte un trabajo. Sé que eres joven, pero creo que puedes ayudarme en mi oficina. Te pagaré y te daré un lugar donde quedarte». En ese momento, sentí que la suerte finalmente estaba de mi lado. ¿Era posible que alguien como yo tuviera una oportunidad? Acepté con gratitud, aunque mis pensamientos estaban llenos de dudas. ¿Cómo podría un niño como yo trabajar en una oficina? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Pero la esperanza brillaba en mi corazón como un faro en la oscuridad. El señor Martín me llevó a su oficina, un lugar lleno de gente ocupada. La primera vez que entré, sentí que estaba en un mundo completamente diferente. La gente estaba vestida elegantemente, y el ruido de los teléfonos y las conversaciones me abrumó. Pero, a pesar de mi nerviosismo, estaba decidido a dar lo mejor de mí. Mis tareas eran simples al principio: organizar documentos, hacer algunos recados y ayudar a los empleados con lo que necesitaban. Al principio, me sentía un poco fuera de lugar, como si todos me miraran con curiosidad. Pero poco a poco, la gente comenzó a conocerme, y me llamaban el pequeño héroe. Me trataban con respeto y amabilidad, y eso me hizo sentir que estaba en el lugar correcto. El señor Martín se convirtió en mi mentor. Me enseñó sobre el mundo de los negocios y la importancia del trabajo duro. Cada día, aprendía algo nuevo. Me explicaba cómo manejar la contabilidad y cómo tratar con los clientes. Me desafiaba a superarme, y aunque a veces me sentía abrumado, sabía que estaba aprendiendo a construir mi futuro. Los días pasaron, y empezaba a sentirme más cómodo en la oficina. La gente me sonreía y me saludaba. Incluso hice algunos amigos, y eso hizo que mi vida fuera un poco más alegre. Sin embargo, en las noches, cuando regresaba a mi cartón, la soledad me envolvía nuevamente. A veces, me preguntaba si realmente merecía estar allí, si algún día podría dejar atrás mi pasado. Recuerdo un día en particular, cuando el señor Martín me pidió que le ayudara a organizar una reunión importante. Me sentí emocionado, pero también nervioso. Era una gran oportunidad para demostrar lo que podía hacer. Pasé la noche anterior revisando todos los documentos y preparando todo lo que podía. Cuando llegó el día de la reunión, me aseguré de que todo estuviera perfecto. A medida que pasaba el tiempo, mi relación con el señor Martín se fortalecía. Se convirtió en una figura paterna en mi vida. Hablábamos sobre mis sueños, mis miedos y mis esperanzas. Una tarde, mientras tomábamos un café, le conté sobre mi vida en la calle y cómo había llegado a donde estaba.
Eres un niño increíble, Nicolás, dijo. La vida puede ser dura, pero siempre hay una salida si tienes fe en ti mismo. Quiero ayudarte a construir un futuro mejor. Sus palabras me llenaron de esperanza. Jamás había tenido a alguien que creía tanto en mí. Era como si finalmente tuviera un propósito. El señor Martín comenzó a abrirme las puertas al mundo de los negocios. Me llevó a reuniones y me presentó a personas importantes. Aprendí a hablar en público, a presentar ideas y a defender mis opiniones. Me sentía más seguro de mí mismo, y cada pequeña victoria me daba más fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, también había momentos difíciles. El trabajo era exigente, y a veces me sentía abrumado. Un día, un proyecto importante salió mal y el señor Martín se mostró decepcionado. Me sentí mal, como si hubiera decepcionado a alguien que creía en mí. Pero, en lugar de rendirme, decidí aprender de mis errores. Hablé con el señor Martín y le pedí consejo. Lo importante es aprender y seguir adelante, me dijo. Esa lección quedó grabada en mi corazón. No obstante, no todo era perfecto. A veces, la gente me miraba de forma extraña, como si no mereciera estar allí. Había quienes pensaban que mi pasado en la calle me definía. En esos momentos, las inseguridades volvían a mí, y me preguntaba si realmente merecía estar en esa oficina. Un día, un compañero de trabajo, Javier, comenzó a burlarse de mí. ¿Qué hace un niño como tú aquí?, decía, riéndose de mí frente a los demás. Me sentí pequeño y vulnerable. Las palabras de Javier eran como cuchillos, haciéndome dudar de mí mismo. La humillación se apoderó de mí, y por un momento, pensé en renunciar y volver a la calle. Pero, en lugar de dejar que eso me afectara, decidí trabajar aún más duro para demostrar que podía hacer el trabajo. Había aprendido a no dejar que las palabras de los demás me afectaran. Hablé con el señor Martín sobre mis preocupaciones, y él me animó a seguir adelante. No dejes que nadie te haga sentir menos, Nicolás. Eres valiente y capaz, decía. Sus palabras me dieron fuerzas. Con el tiempo, pude demostrar que era capaz. Un día, durante una reunión, presenté una idea que el señor Martín había estado discutiendo. Mi propuesta fue bien recibida, y el señor Martín me felicitó enfrente de todos. Esa experiencia me hizo sentir como si realmente tuviera un lugar en la oficina. Una semana después, el señor Martín me pidió que lo acompañara a una reunión importante con algunos inversionistas. Era una gran oportunidad para mí, y aunque estaba nervioso, sabía que debía dar lo mejor de mí. Durante la reunión, presenté algunos documentos y respondí a preguntas sobre el proyecto en el que estábamos trabajando. Recuerdo que mi voz temblaba al principio, pero a medida que avanzaba, me sentía más seguro. Al final, la presentación fue un éxito. Los inversionistas estaban impresionados, y el señor Martín me miró con orgullo. Lo hiciste increíble, Nicolás, me dijo. En ese momento, supe que había superado un obstáculo y que estaba un paso más cerca de lograr mis sueños. Esa experiencia me enseñó que el miedo puede ser un aliado en lugar de un enemigo. Aprendí a canalizarlo y usarlo para motivarme a dar lo mejor de mí. Mi confianza creció, y cada vez que enfrentaba una nueva prueba, sabía que podía superarla. La vida en la oficina se volvía más emocionante, y cada día había algo nuevo que aprender. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando se organizó un evento de recaudación de fondos para una causa benéfica. El señor Martín me pidió que ayudara a coordinarlo. La presión era alta, y el tiempo escaso. Pasé días organizando cada detalle, desde la decoración hasta los discursos. La noche del evento, el salón estaba lleno de gente. Me sentía emocionado y nervioso al mismo tiempo. Con el tiempo, comencé a construir una red de amigos en la oficina. La gente empezó a apoyarme, y poco a poco, me di cuenta de que ya no estaba solo. Me invitaron a participar en actividades de equipo, y eso me hizo sentir parte de algo más grande. Las risas y conversaciones llenaban el aire, y me sentí afortunado de tener nuevos amigos. Además, el señor Martín organizó una colecta para ayudar a otros niños en situaciones difíciles como la mía. Me pidió que hablara en un evento sobre mi experiencia. Nunca había hablado ante tanta gente, pero sentí que era mi oportunidad de inspirar a otros. El día del evento, me vestí con mi mejor ropa y me preparé para hablar.
Cuando subí al escenario, el nerviosismo me invadió, pero al mirar a la multitud, recordé por qué estaba allí. Comencé a contar mi historia, cómo había vivido en las calles y cómo el señor Martín me había dado una segunda oportunidad. La gente escuchaba atentamente, y al final, recibí una ovación. Aquella experiencia fue transformadora. Sentí que había encontrado mi voz y que podía marcar la diferencia. La colecta fue un éxito, y recaudamos suficientes fondos para ayudar a varios niños. Al ver cómo mi historia podía impactar a otros, comprendí que la vida no solo se trataba de mí, sino de cómo podía ayudar a los demás. La idea de crear una fundación comenzó a tomar forma. Junto al señor Martín y mis amigos, comenzamos a planificar cómo podríamos ayudar a más niños como yo. La fundación se centraría en proporcionar educación y oportunidades laborales, dándoles a los niños la posibilidad de soñar y alcanzar sus metas. Comenzamos a organizar talleres y actividades para recaudar fondos. La comunidad se unió a nuestra causa, y cada vez más personas se ofrecían como voluntarias. Era increíble ver cómo la gente se unía por una buena causa. La esperanza crecía en mí, y sabía que estábamos haciendo algo importante. La fundación se convirtió en un refugio para muchos niños. Organizamos actividades recreativas, clases de arte y talleres de habilidades. Me convertí en un líder dentro de la fundación, y cada vez que veía a un niño aprender algo nuevo, sentía una profunda satisfacción. Era un recordatorio de que la vida podía cambiar para mejor. Con el paso del tiempo, nuestra fundación empezó a ganar reconocimiento en la comunidad. Comenzamos a recibir más donaciones y apoyo de empresas locales. La idea de ayudar a otros se convirtió en un movimiento, y cada niño que se unía a nosotros traía consigo nuevas historias y esperanzas. Con el tiempo, mi vida cambió drásticamente. No solo tenía un trabajo y un lugar donde quedarme, sino que también había encontrado una familia en el señor Martín y mis nuevos amigos. Comencé a ir a la escuela nuevamente, y aunque al principio me costó, poco a poco me adapté. La educación se convirtió en una pasión. Cada día, al salir de la oficina, iba a la escuela y absorbía todo lo que podía. Mis maestros notaron mi dedicación, y eso me motivó aún más. Quería ser alguien en la vida, y estaba decidido a no dejar que mi pasado me detuviera. A medida que avanzaba en la escuela, empecé a participar en actividades extracurriculares. Me uní al club de debate y al grupo de teatro. Aprendí a hablar en público y a expresarme con confianza. Cada pequeño logro me hacía sentir más fuerte y más capaz. A veces, me encontraba pensando en mi vida anterior. Recordaba las noches frías en la calle y cómo había luchado por sobrevivir. Pero ahora tenía un camino claro y un futuro prometedor. Mis amigos y el señor Martín me apoyaban, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Mis amigos en la oficina se convirtieron en un pilar fundamental en mi vida. Javier, el chico que antes se burlaba de mí, se disculpó y se convirtió en uno de mis mejores amigos. A medida que nos conocimos mejor, se dio cuenta de que no era solo un niño de la calle, sino un chico con sueños y aspiraciones. Juntos, comenzamos a trabajar en proyectos, y me ayudaron a mejorar mis habilidades de presentación y comunicación. La camaradería que desarrollamos me hizo sentir más seguro de mí mismo y me demostró que la amistad puede surgir de los lugares más inesperados. Los fines de semana, organizábamos actividades recreativas en la fundación. A veces, jugábamos al fútbol en el parque, o hacíamos manualidades con los niños. Ver sus sonrisas y risas era lo más gratificante del mundo. Sentía que estaba haciendo algo significativo, y eso me motivaba a continuar. Un día, decidimos organizar una pequeña actividad para recaudar fondos para nuestra fundación. Propusimos vender galletas y limonada en el parque. La idea fue un éxito, y logramos reunir una buena cantidad de dinero. La sonrisa en los rostros de los niños que ayudaríamos era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Un día, decidí regresar a las calles, el lugar que había llamado hogar antes. Quería ver a otros niños que estaban en situaciones similares a la que había vivido. Llevé algunas donaciones que habíamos recolectado en la oficina y me dispuse a hablar con ellos. Al llegar, vi a varios niños pidiendo limosna, y mi corazón se llenó de tristeza. Recordé cómo me sentía en ese lugar, y decidí que quería hacer algo más. Había aprendido tanto y quería compartirlo. Comencé a hablar con los niños, contándoles mi historia y animándolos a no rendirse. Con el tiempo,
Algunos de ellos comenzaron a mostrar interés en asistir a nuestros talleres. Me sentí emocionado al ver que podía hacer una diferencia. La esperanza brillaba en sus ojos, y eso me motivó a seguir adelante. Cada niño que lograba avanzar era un testimonio de que la vida podía cambiar. Decidí que era hora de llevar nuestra fundación a un nuevo nivel. Hablé con el señor Martín sobre la posibilidad de crear un programa específico para los niños que vivían en las calles. Él estuvo de acuerdo y juntos comenzamos a planificar cómo podríamos ayudar a más niños. Con el apoyo del señor Martín y mis amigos, decidimos crear un programa para ayudar a los niños de la calle. Organizamos talleres donde les enseñábamos habilidades, desde manualidades hasta educación básica. Quería que cada niño supiera que había esperanza y que podían cambiar su vida. Las sonrisas en sus rostros al ver que alguien se preocupaba por ellos era lo más gratificante que había experimentado. Me sentí realizado, y cada niño que lograba avanzar me daba más fuerzas para seguir luchando. Comenzamos a recibir más donaciones y apoyo de la comunidad, y eso nos permitió expandir nuestras actividades. Un día, mientras dirigía un taller, un niño pequeño se acercó a mí y me preguntó, ¿tú también viviste en la calle? Asentí, y le conté sobre mi historia. Sus ojos se iluminaron al escuchar que alguien como él había logrado salir adelante. En ese momento, supe que debía seguir luchando por todos ellos. Hoy, miro hacia atrás y no puedo creer cómo ha cambiado mi vida. Pasé de ser un niño en la calle a tener un trabajo, amigos y una familia que me apoya. He aprendido que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay una luz al final del túnel. Gracias al señor Martín, a mis amigos y a todos los que me apoyaron, estoy decidido a seguir adelante y ayudar a otros a encontrar su camino. La vida es un viaje lleno de altos y bajos, pero lo más importante es nunca perder la esperanza y siempre estar dispuesto a ayudar a aquellos que lo necesitan. Así, mi historia continúa. Estoy emocionado por lo que el futuro tiene reservado para mí. Y aunque sé que habrá desafíos por delante, estoy listo para enfrentarlos. Gracias por leer mi historia. Si te ha gustado, no olvides comentar y suscribirte para más aventuras. Hasta la próxima.